Saperte Jonel, Utsawuch. Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes que nos ven en esta mañana. Pues yo soy Sandra Elizabeth Rachón Sakti de la Escuela Oficial Rural Mixta Casería Los Guamuch, Aldea Alma Alta, San Juan, Zacatepeques. Muy bien, en esta mañana vamos a aprender algo del idioma maya cachiquel. De este contenido existen muchos elementos. Existen algunos conceptos que podemos llegar a utilizar para definir el idioma maya cachiquel. Entonces, en esto integra la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura nos dice que es una base fundamental para todos aquellos ciudadanos, personas que vivimos o integramos un país. Entonces, en Guatemala tenemos una variedad de cultura. ¿Por qué? Dice que es un país rico en cultura y abundante naturaleza, con atractivos que invitan a los visitantes a conocer toda una concepción integradora de un legado maya. La cultura se basa en muchos casos. Por ejemplo, una cultura, podemos ver cultura maya, cultura ladina, xinca, garífuna. Esencialmente, acá estamos trabajando la cultura maya. ¿Por qué? Porque esa es la base que nosotros utilizamos para hacer, que sea nuestro segundo idioma. En mi caso sería mi segundo idioma, porque el principal idioma que yo tengo es el español. No exactamente el español, pero ya mi segundo idioma sería el cachiquel, ¿verdad? En otro de los conceptos podemos encontrar el idioma o el lenguaje. Cuando hablamos de idioma o lenguaje, nos imaginamos que es cuando transmitimos palabras, hablamos, conversamos. Entonces, ¿qué nos quiere decir idioma y lenguaje? Y puedo aquí generalizar en el idioma maya. Entonces, nos dice que todas las lenguas mayas se descienden desde hace muchos años de un idioma protomaya. ¿Qué quiere decir protomaya? Que data de hace 5,000 años aproximadamente. En el mismo surgió en el área de Mesoamérica, dice. Entonces, las lenguas es cuando nosotros, por ejemplo, estamos acá practicando el idioma maya. Entonces, vamos a estar estudiando, o más que todo, si muchas personas ya traen ese lenguaje desde chiquitos, entonces eso es un idioma o un lenguaje que vamos a utilizar al momento de transmitir palabras, conversaciones. Entonces, el idioma maya se dio desde hace 5,000 años atrás. Entonces, la escritura puede ser muy diferente. Cuando nosotros escribimos una palabra en cachiquel, al momento de pronunciarlo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque trae muchos elementos diferentes. Es como, por ejemplo, si escribimos algo en español, entonces lo vamos a decir de esa misma manera como la escribimos. En el caso del idioma cachiquel o el lenguaje cachiquel, no va a ser así. ¿Por qué? Porque trae diferentes elementos, más letras, acentos que nosotros tenemos que pronunciar para que esa palabra sea mucho mejor. Entonces, en otro de los conceptos que se mira en eso, ¿verdad? Hay algunas palabras.
Entre de ellos podemos encontrar algunas palabras que se escriben diferentes y se pronuncia diferente. Por ejemplo, haj dice casa, dice uk, gallina, dice. Pero, por ejemplo, cuando decimos otra palabra, mes, dice gato. Entonces, hay muchas palabras que decimos, por ejemplo, achí, dice. Tiene un acento diferente al momento de decir achí. Entonces, no es igual que si lo decimos en español y lo escribimos en español, es muy diferente. ¿Por qué? Porque tiene muchos acentos diferentes. Entonces, en uno de estos conceptos también podemos encontrar el dialecto. ¿Qué es el dialecto? Dice, ¿qué nos ponemos a imaginar cuando decimos dialecto? El dialecto, cuando me dijeron, ¿qué es dialecto? Entonces yo me puse a analizar, a pensar, y yo dije, dialecto es cuando, por ejemplo, yo transmito mi vocabulario, por ejemplo, en mi idioma. Entonces yo dije, ¿será que estoy bien? Entonces, vamos a ver qué es el dialecto. Dice, se conoce como dialecto al sistema lingüístico que deriva de otro, pero no exhibe una diferenciación suficiente respecto a otros origen común. Los dialectos, por lo tanto, suelen ser considerados como una relación a un conjunto de varios sistemas lingüísticos, de un tronco común o que se encuentra en un mismo límite geográfico. Otra definición de dialecto hace referente a la escritura lingüística como alcanza la categoría social de lengua. Los dialectos están vinculados a la variedad lingüística y por lo tanto se deriva de lingüística. Entonces acá nos dice que es nuestro idioma, como yo les decía, es un idioma que vamos a transmitir nosotros al momento de estar hablando o conversando con una persona. Entonces, ya sea de nuestro mismo dialecto o porque sea diferente. En eso también podemos encontrar el pueblo, dice. El pueblo es, para mí, es un conjunto de personas, pero no simplemente un conjunto de personas, sino que está conformado por personas de diferentes etnias, culturas, porque no todos tienen la misma cultura o también el mismo dialecto. Entonces, un pueblo generaliza, casi la mayoría, diferentes situaciones. No vamos a encontrar en un pueblo pues que hablan todos el mismo cachiquel, o porque van a encontrar un pueblo donde hablan todos el español. Entonces hay diferentes situaciones que van cambiando en los pueblos. Y un pueblo nos dice que como pueblo se denomina al conjunto de personas de un lugar, región o país, desde un punto de vista político. El pueblo son personas que forman parte del Estado sin ningún tipo de distinción de raza, género, religión, nivel económico, social. La palabra pueblo asimismo se puede utilizar con un sentido étnico, cultural o racial, para referirse a las distintas etnias, razas o culturas que forman parte del tejido social de una nación. Eso es lo que estamos viendo, de que no todos tienen la misma cultura, la misma etnia. Entonces abarca un país total. Por ejemplo, acá en Guatemala tenemos mayas, pues pueblos mayas, que se habla el dialecto maya. La mayoría pues utiliza el español, pero son raras las veces que se mira de que hablan el idioma maya, ¿verdad? En otro de esos conceptos también podemos encontrar la identidad cultural.
¿Qué nos referimos a identidad cultural? Cuando nos referimos a identidad cultural es cuando nosotros nos identificamos con nuestra cultura. Por ejemplo, acá en este momento, pues yo me identificaría con la cultura maya, porque soy maya, ¿verdad? Entonces, es por ejemplo, si yo soy ladín, por ejemplo, entonces yo marco en decir, tengo mi identidad cultural también ahí. Pero en este caso es cachiquel, es maya, mi identidad maya sería. La identidad cultural es el conjunto de manifestaciones socioculturales, creencias, tradiciones, símbolos, costumbres y valores. Cuando nos referimos a valores, pues vamos a respetar mucho nuestra identidad, no ocultarlo y no tomarlo de menos. Entonces, y nuestras creencias, dar a conocer nuestras creencias en varios sentidos. Y también nuestras tradiciones. Nuestras tradiciones son muy diferentes y son muy distintas a las demás. También las costumbres realmente son muy notadas acá en Guatemala al momento de decir, pues esta es nuestra identidad cultural, esa es la identidad cultural de Guatemala. Entonces, abarca mucho los símbolos, costumbres y valores. También podemos encontrar lo que es el racismo. El racismo, pues usualmente se dan en algunos que otros casos. El racismo nos dice que es una intolerancia de las personas. Son problemas frecuentes en todas las sociedades, pero todos y cada uno de nosotros jugamos a diario un papel que se constituye o rompiendo los prejuicios sociales y las actitudes inormitables y se convirtiéndose en una causa de discriminación o persecución contra otros grupos étnicos. Por ejemplo, si muchos se han dado, en muchos casos se han dado de que porque uno es de corte o porque uno habla el idioma cachiquel, a uno le echa de menos, o porque si uno va a ir a pedir un trabajo, ahí le dicen a uno no, lo miran a uno de corte porque, como decían muchos, hasta con caitecillos, a uno le dicen no, usted no tiene trabajo porque en muchos casos ofenden demasiado a la cultura maya, pero más sin embargo creo que no se dan cuenta de que en Guatemala todos somos mayas. No va a depender de cómo se vista, de cómo habla, sino que todos somos mayas y todos creo que debemos de considerarnos originarios del pueblo maya, ¿verdad? Y que no exista ese racismo que tanto se da o la discriminación hacia las personas mayas y tampoco discriminar al momento de su idioma, ¿verdad? Al momento de hablarlo. Entonces es de estar orgullosos de pertenecer a esa cultura, a la cultura maya. ¿Por qué? Porque ellos lucharon varias cosas como para nosotros estar acá y avergonzarnos de eso, ¿verdad? Entonces el racismo pues es un elemento que se ve mucho en estos casos. Y también decimos sobre la discriminación, eso es lo que le estaba comentando junto con el racismo. La discriminación es muy frecuente. ¿Por qué? Porque nada más por cómo te vistes, por cómo hablas, así eres. No. Entonces existe mucho racismo, pero casi en la mayoría de personas, mas no son conscientes de cómo es de que son las cosas. Entonces no son conscientes de que al momento de discriminar a alguien,
están ofendiendo, se están ofendiendo a sí mismos, ¿verdad? Y también podemos encontrar el elemento de prejuicios, dice. Es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna persona, objeto o idea, de manera anticipada en términos psicológicos. Es una actividad mental consciente que distorsiona una percepción. Cuando hablamos de prejuicios, hablamos cuando discriminamos, ofendemos, en muchos casos pues en identidades sociales, lingüísticos y basados en algunas discapacidades también se puede dar en un género, porque todos tenemos que tener ese respeto hacia todas las personas dependiendo mucho de su género, de su idioma, de su cultura y también en sus religiones. Muchas veces pues criticamos porque tiene alguna u otra diferente religión que nosotros, pero yo creo que eso es muy personal y no tenemos que estar criticando porque debemos tener mucho respeto al momento de que esas personas pues tengan sus propias ideas, sus propios costumbres, ¿verdad? Y también podemos encontrar en esto los estereotipos culturales. Las generalizaciones se convierten en estereotipos cuando todos los miembros de un grupo cultural son clasificados como si tuviesen las mismas características. Pueden asociarse a cualquier tipo de pertenencia cultural como la nacionalidad, religión, género o raza, dice. Estos son algunos tipos estereotipos de las culturas, porque podemos encontrar en ello pues una religión diferente, un género diferente y una raza o edad diferente. En esto abarcamos mucho sobre pues casi la cultura también porque y también mucho respeto a las ideas, a las religiones y a los idiomas, ¿verdad? De cada uno. Y también podemos encontrar en ello la cosmovisión. ¿Qué se nos viene a nosotros cuando hablamos de cosmovisión? Dice, la palabra cosmovisión quiere decir una visión del mundo. Esto es la perspectiva de un concepto, de una representación mental que una determinada cultura o persona se forma de la realidad. Por lo tanto, una cosmovisión ofrece un marco de referencia para interpretar la realidad, el cual contiene creencias, perspectivas, naciones, imágenes y conceptos, dice. La cosmovisión es cuando hablamos vamos a generalizar, ¿verdad? Acá estamos hablando de la cosmovisión maya. Cuando hablamos de la cosmovisión maya, pues miramos todas sus tradiciones, sus religiones, sus actividades, sus idiomas, su cultura. Entonces, eso son algunos elementos de la cosmovisión. También, pues, podemos encontrar que en muchos casos, pues, puede ser una teoría particular acerca de un funcionamiento de alguna entidad en particular. Por ejemplo, en maya, eso es lo que estamos viendo ahora. Y también se puede suponer tal como representarlo, ¿verdad? Del mundo que responde a un texto particular en el cual se interesan muchas personas, así como una determinada cosmovisión responde a un tiempo y un espacio específico. Entonces, por ejemplo, nosotros ya vimos la historia maya que duró tantos años
y hasta llegar a esta época, ¿verdad? Entonces son elementos que abarcan mucho el idioma maya cachiquel. Entonces vamos a ver en algunos departamentos, ¿verdad?, que se hablan la mayoría del idioma maya cachiquel. Entonces son bastantes, tienen diferentes idiomas y pues algunos pues comparten el mismo dialecto, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver cuántos... Acá podemos encontrar de que en muchos lugares todavía se habla el idioma cachiquel, ¿verdad? En los siguientes departamentos se hablan el idioma cachiquel, por ejemplo, el mam, el achi, el tzutují. Entonces, en estos, ahora voy a mencionar algunos de los departamentos en donde todavía se generaliza pues el idioma maya cachiquel, ¿verdad? Entre de estos departamentos podemos encontrar a Chimaltenango, que es un lugar donde se da mucho el cachiquel, porque hay estudiantes que salen graduados y todo ya con el idioma bien practicado. Entonces está el departamento de Chimaltenango, Zacatepeques, Sololá, Guatemala, Suchitepeques, Baja Verapaz y Escuintla. Entonces, en los idiomas que se hablan en Chimaltenango, pues es el bocó, dice, bocó. El bocó se habla mucho en Chimaltenango. También en Zacatepeques se habla más el chiquim. Entonces, en Sololá se habla el idioma Tzolojya, dice. Entonces, en Sololá hablan más el idioma Tzolojya. En Guatemala se habla el armitá, dice. ¿Qué es armitá? El español. Se habla más, muy frecuentemente se habla más el español. En Suchitepeques, pues se habla el cachiquel, en sí pues el cachiquel. En Baja Verapaz de igual manera. En Escuintla se habla el idioma, el patocoj, dice. El patocoj se habla mucho en Escuintla, que es un idioma maya también, pero con distinto nombre. Entonces, en estos departamentos tiene como base también una cantidad máxima de municipios que hablan este idioma, ¿verdad? Entonces en Chimaltenango podemos encontrar una cantidad de municipios que pues en su totalidad tienen 16 municipios que nos hablan este idioma, ¿verdad? Entonces, y en Zacatepeques nos hablan, en Zacatepeques en total son 16 municipios también. Nos dice que tienen 16 municipios que hablan ese mismo idioma. También en Sololá dice hay 10 municipios. Únicamente esos 10 municipios pues hablan todavía el idioma cachiquel maya, ¿verdad? En Guatemala son 5 municipios nada más con los que se abarca a hablar este idioma. En Suchitepeques se habla, solo 3 municipios hablan del idioma, ¿verdad? En Baja Verapaz, 2 municipios. En Escuintla, 1 municipio. Entonces ahí miramos mucha diferencia
porque ahí sí que cada vez pues estamos perdiendo un poquito más el idioma, ¿verdad? Debemos de ejercer ese idioma para no perder todo lo que pues nuestros antepasados nos han dejado, ¿verdad? También pues en esto pues encontramos a muchos, les voy a mencionar algunos de los municipios que tiene cada departamento y pues el idioma que ellos hablan o porque ese es su dialecto, ¿verdad? Entonces, en el de Chimaltenango podemos encontrar el en Chimaltenango podemos encontrar el idioma Iximché, dice, que en español podemos decirle que es de Tecpan, Guatemala. Está también el Juyú, Tococ, Ochaj, dice. ¿Qué significa San Marcos, Jilotepeques? Ese es en el lugar donde el idioma pues se generaliza más, ¿verdad? También podamos encontrar el Bocó. El Bocó, estamos hablando que se habla principalmente pues en el centro de Chimaltenango, y también podemos encontrar el otro que es Patzillá, dice. Patzillá. El Patzillá pues se encuentra mucho en Patzitzía. Es un municipio de Chimaltenango, entonces el Patzillá se da mucho en Patzitzía. También podemos encontrar otro elemento. En otro elemento pues podemos encontrar, vamos a ver, en Suchitepeques. En Suchitepeques podemos encontrar el idioma. Pulul, dice. Pulul se habla en los municipios de Pulul, San Juan Bautista y San Antonio Suchitepeques. Este idioma abarca en los 3 municipios totalmente. También podemos encontrar en Zacatepeques. En Zacatepeques podemos encontrar el idioma Xenacoj, dice, Xenacoj, que esto se da mucho en Santo Domingo, Xenacoj. También podemos encontrar el idioma Chiquim, dice. Entonces, esto se habla en la mayoría, pues, en 7 o 6 municipios de Zacatepeques. En ellos podemos encontrar en Santiago Zacatepeques, San Lucas Zacatepeques, Zumpango, Jocotenango, San Bartolomé, Milpas Altas, San Juan Zacatepeques, Bostros, San Miguel Dueñas. Estos son uno de los lugares donde se habla el chiquim, dice. También podemos encontrar el idioma dice Pancán, dice, que en otro pues se puede mencionar, que se puede decir Pachoy, dice Pachoy. Entonces, esto se habla en el municipio de Antigua Guatemala, Santa María de Jesús, Santa Catarina Barchona, Santa Lucía, Milpas Altas. Estos son algunos de los municipios donde se habla pues este idioma, ¿verdad? Entonces, también podemos encontrar en Sololá. Uno de los idiomas que abarca más en Sololá pues es el Tzoloijá.
Entonces, los municipios pues en donde se habla este idioma es San José Chacayá, San Marcos La Laguna, Santa Cruz de la Laguna. También podemos encontrar el idioma Pan Ajachel, dice, Pan Ajachel, dice. Entonces, en este idioma pues únicamente lo habla un municipio que es Panajachel y Concepción. Y también podemos encontrar el idioma Semel Apuj, dice. En este idioma pues se abarca como 3 municipios que lo hablan. En ellos está San Andrés Semetabaj, Santa Catarina Polopó, San Antonio Polopó y San Lucas Tolimán. También podemos encontrar algunos otros elementos que vamos a ver, pues en estos elementos también podemos encontrar el idioma de Escuintla, que se habla cachiquel en el municipio de Santa Lucía, Cutzumalguapa. También en Baja Verapaz, que utilizan el cachiquel, en Granados y el chol, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los elementos que pudimos ver en el idioma cachiquel, el idioma maya cachiquel. Entonces, como pueden observar, hice un pequeño rincón de aprendizaje donde coloqué un pequeño mapa, pero el mapa pues no es tan grande, pero ya les describí más o menos cómo es que va nuestro idioma maya cachiquel alrededor de los departamentos de nuestro país, ¿verdad? Entonces podemos observar acá en algunas imágenes que tenemos acá, ¿verdad? Tenemos algunos trajes pues típicos de cada departamento, ¿verdad? Entonces vamos a ahí sí que a observar algunos de los trajes